Bendito eres, Adonai. Bendito sea tu nombre. Me voy a tomar unos minutos con ustedes para que hagamos una poderosa reflexión. Hoy es el día número 7 de la misma. Tanto el primer día, dice la Torá, como el último día de la convocatoria de panes sin levadura de Hat Matzah, de nuestra Moedim. Adonai quiere que nosotros tengamos un día de celebración poderosa. Pregúntate por qué. ¿Por qué Adonai quiere que nosotros tengamos un día de convocatoria poderoso? Te lo voy a explicar en pocas palabras. 7 días tienen que ver mucho con el matzah, con la poderosa convocatoria de matzah. Y yo te preparé un tema tan tremendo que Adonai me ha venido preparando con el matzah, porque a mí, si hay algo que me toca mucho en Pesá, es el matzah. ¿Por qué es tan indispensable la matzah para la celebración de esta convocatoria? ¿Sabías que celebrar Pesá, primer día de Pesá, segundo día de Pesá, tercer día, todo eso tiene que ver con nuestra Moedim de Hat Matzah? Ahora, ¿por qué la Torá se refiere a Pesá como Hat Matzah, como una gran convocatoria? ¿Y por qué es tan simple comida? Es un pan sin levadura. Tiene una base de ideología y una experiencia para nosotros. ¿Por qué ese matzah viene a simbolizar el símbolo de la libertad humana? A ver, tenemos que hacernos preguntas muy contundentes porque nosotros no podemos pasar desapercibido lo que para Adonai significó, porque no fue un día, sino que fueron 7 días lo que él dejó para que nosotros celebráramos la convocatoria. Entonces tiene que haber algo muy grande y muy poderoso dentro de nuestra palabra para explicar. La matzah tiene muchos aspectos, porque se le llama el pan de la aflicción, el pan del hombre pobre, la comida para los esclavos. También es el pan de la liberación y la libertad. Vamos a tratar y vamos a sondear los múltiples significados que esta convocatoria tiene para nuestras vidas espirituales. Déjenme compartirles. En esta situación, en donde duramos 7 días para una preparación, y el pueblo de Israel tuvo que durar una gran preparación, desde el momento mismo en que viene la muerte de los primogénitos, Adonai les dice, listos, estén listos porque salimos. Tengo que decirte, cuando Adonai nos está diciendo a nosotros, preparados, preparados, para este tiempo Adonai está diciéndonos a todos nosotros, prepárense, prepárense, es tiempo de prepararnos. ¿Pero por qué? Porque se desata una guerra espiritual a grosso modo. Quiero que abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 6, del 10 al 12, y el pastor Alfaro me va a ayudar con las citas. ¿Por qué nosotros tenemos que entender? Usted se imagina los 7 días que ellos empezaron a caminar y caminar y caminar hasta el mar, y cómo esa caminata generó guerra espiritual. Los caballos del faraón que estaban viniendo detrás de ellos, el faraón y todo su ejército y todo lo que era, ellos tenían un pavor y un miedo al faraón y a todo lo que podría venir, como hoy en día que tenemos. Puede que usted no tenga miedo, puede que usted diga, no, yo miedo no tengo, pero puede tener ansiedad, puede tener una cantidad de emociones, exacto, en este momento, y más que no te vas a acercar al vecino porque el vecino te puede contagiar y el otro vecino, o sea, tú te imaginas la guerra espiritual que todo esto ocasiona en nuestras vidas. Todos nos vemos con una desconfianza impresionante. Hoy estábamos en la tienda comprando algunos, ¿cómo se llaman? Alimentos. Y de verdad, como nunca de los días anteriores, podía notar en las personas ese distanciamiento. ¿Sí lo notaste? Sí, claro. Todo el mundo se mira con extrañeza, todo el mundo se saluda de lejos. Hay un ambiente realmente de temor y
Y creo que en el subconsciente de todos los seres humanos en el mundo está el temor precisamente del contagio, ¿no? De la muerte, o sea, porque no esperamos que algo tan intempestivo suceda y hay personas que han muerto así tan repentinamente que es lo que más impacta. Y tú dijiste hace un momento una frase que a mí me impresiona mucho en lo que estás comentando. El Eterno venía preparando a su pueblo para salir y le dio señales y dirección de cómo hacerlo. Claro. Y justamente en esta semana hablaba con un hermano que me decía que estos tiempos, y lo hemos compartido en las reuniones de oración que hemos compartido en estas noches, que se hace necesario, por ejemplo, en los lugares donde tenemos terrenos, sí, espacios suficientes, podríamos pensar en tener sembrados, ¿verdad? En tener cultivos, en prepararnos, pero realmente no hemos dispuesto estas cosas porque tal vez estamos esperando algo más fuerte que pueda llegar. Claro. Pero este mensaje de hoy tiene que ver con prepararnos para la salida, sí. Prepararnos para la libertad, prepararnos para lo que haya de venir, no solamente si vamos a tener las tiendas o los mercados abiertos, sino que tenemos provisiones en casa y tenemos tierra en casa y probablemente necesitemos incluso sembrar y tener algunos cultivos de algunos productos que nos puedan ser útiles en algún momento. Libro de Efesios, capítulo 6, verso 10. Dice, por lo demás, fortaleceos en el Maestro y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Elohim para que puedan hacer frente a las intrigas del acusador. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta razón, tomen toda la armadura de Elohim para que puedan resistir en el día malo. Y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Así que permanezcáis firmes, ceñidos en el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados sus pies con la preparación para proclamar la buena noticia de Shalom. Y sobre todo, ármense con el escudo de la emuná, con la que podrían apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Entonces Adonai nos está diciendo que es una guerra espiritual lo que nosotros estamos, así como el pueblo de Israel tuvo que atravesar una guerra espiritual, nosotros también estamos atravesando una guerra espiritual. O sea, nunca antes en la historia nosotros podríamos haber sentido lo que toda la humanidad está sintiendo en este momento, una guerra espiritual. Y Adonai nos está diciendo, yo les entrego a ustedes las armas celestiales. Tú no vas a combatir esta pandemia con armas naturales, porque mucha gente dice, bueno, yo me tengo que colocar los guantes. Claro, colócatelos. Bueno, yo me tengo que colocarle el protector en la cara. Claro, colócatelos. Pastora, pero yo también me tengo que lavar las manos. Sí, claro, colócatelos. Pero esta es una guerra espiritual, donde las armas tuyas no son carnales, sino son celestiales. Cuando son celestiales, son poderosas en Adonai para destruir fortalezas. Ahora, entendamos que la forma como Adonai sacó al pueblo de Israel de Egipto fue porque el pueblo de Israel necesitaba ser santificado. Todos digan esta palabra, sí, santificación. Es un estado donde Adonai tiene que separarnos para él, para que todos nosotros como creyentes lleguemos a un estado donde nacemos de nuevo para Adonai, y donde, como dice la palabra en 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Machía, el cual ha sido hecho por Adonai sabiduría, justificación, santificación y redención. Permíteme explicar eso. Ellos están a punto de entrar al mar, están a punto de atravesarlo, ¿verdad? Están a punto de entrar a
a un nivel de santidad. Y ahí se presentan los 3 casos en los cuales la tevilá de una persona existe. Ellos fueron bautizados al pasar el río, el mar, y mira lo que dice la palabra, justificación. ¿Qué es justificación? Cuando la persona entra en las aguas se llama la justificación, ¿verdad? Cuando desciende, cuando baja lo profundo de las aguas, viene la santificación. Y cuando la persona emerge se llama redención. Esa es la forma en que Adonai nos está enseñando el proceso de cada uno de nosotros. Ellos tuvieron que pasar, ellos tuvieron que meterse y caminar ese proceso, y ellos tienen que pasar al otro lado. Diga conmigo, si no paso al otro lado, te ahogas. O sea, de nada te va a servir. Entonces, el pan es fundamental en la vida, pero la matzá es el pan más básico, es el alimento más simple, es algo que es súper simple, es lo más simple de hacer. Yeshua dijo, yo soy el pan de vida eterna. Yo quiero que repitas eso. Yo soy el pan de vida eterna. Y si alguien en el grupo de YouTube me está escuchando, quiero que repita en las palabras de Adonai, ¿cómo se dice yo soy el pan de vida eterna? No en el vocabulario nuestro. Ashei, Ehei, Ashei. Yo soy. Ahora, pregunto, la pregunta que les voy a hacer a todos. Cuando tú piensas que Jesús es el pan de vida eterna, ¿tú piensas en el pan leudado o estás pensando en el pan sin levadura? Buena pregunta. Es muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Tú estás pensando que Jesús es el matzá o que Jesús es el hametz? No, pues claro, pastora, yo siempre he pensado que Yeshua no dijo que él era el hametz. Yeshua dijo, yo soy el matzá, el pan de vida eterna. Muy bueno. Porque en Yeshua no había deuda, no había pecado. Él claramente nos explica a nosotros, yo soy el matzá de vida eterna. Ahora, el Mesías, tratando con la culpabilidad de nuestros pecados, en cambio, el pan sin levadura de Hamatzá habla de Yeshua como el dueño de nuestras vidas. Explica eso, pastora Pini. Mira, cuando nosotros hablamos del hametz, el hametz trata con la culpabilidad, con el pecado del ser humano. El sí. Egoísmo. Pero el matzá no está tratando con el pecado, está tratando con lo que es la autoridad de Adonai en nuestras vidas. Explica eso, pastora Pini, por favor, explícalo. Bueno, yo voy a ir más profundo todavía. Esa matzá, cuando tú la tocas, cuando tú la levantas, cuando tú lo partes, implica la fusión de 3 elementos importantes. Esta semana, no sé si fue el pastor Johnny, creo que fue el pastor Johnny, que colocó un video de una familia en Israel que está preparando el matzá. No sé si fue. No sé. Hermosísimo me pareció. Y miren lo interesante. Era el momento en donde todo el mundo tiene que preparar el matzá, pero aquí hay una fórmula muy importante. Primero, había una persona que inmediatamente colocaba la harina y había otra que inmediatamente tenía, eran por minutos, y había un rabino, un líder que iba contando los minutos. Entonces, cronometrando 18 minutos. Colocaba la harina, colocaban el agua y él tenía que revolver rápido la harina, luego tenía que pasar a otra parte, tenían que amasarla, hasta que no quedara con grumos, inmediatamente pasaba a otra mesa y eso era rapidito y colocaban los puntos sobre la masa y luego inmediatamente ¡pum! Al horno. 18 minutos tenían que pasar. Después de 18 minutos es hametz. Leudado, sí, se leuda. Hay 3 componentes en el matzá: el grano, el agua y el fuego. Si el grano de trigo no cae y muere, no puede dar fruto. Si no hay agua de la Torah en nuestras vidas, no sirve de nada. Es vida. Y si no hay fuego que purifique, es espíritu, el matzá no sirve. Correcto. Entonces, tiene que haber un nivel profético sobre ese matzá. Ahora, pastora Piri,
¿Cuál es la diferencia entre el hametz y el matzá? Se lo voy a explicar. Tiempo, nada más tiempo. Entre más tiempo dure hacer el proceso del matzá, más rápido llega el pecado. O sea que tiene que ser rápido. Cuando yo recuerdo, es mi testimonio personal, yo no sé el suyo, pero yo recuerdo que yo me cuestionaba tantísimo, recién entregada mi vida a Yeshua, yo me cuestionaba tantísimo, yo decía, ¿será que yo sí soy salva? Yo siempre me preguntaba eso en mis primeros pasos, ¿será que yo sí soy salva? Yo me preguntaba, ¿por qué fue tan rápido? Yo te pregunto, la gente dice, pero ¿así tan fácil es recibir a Jesús? No, no es tan fácil. Tienes que morir, el grano tiene que morir, el grano tiene que recibir la palabra de Adonai, y el cuerpo tiene que recibir fuego purificador. O sea que no es 18 minutos, pero en 18 minutos la vida de una persona puede cambiar espiritualmente. Lo estoy hablando de esa manera para que me entiendan lo que estoy diciendo. Ahora, déjame decir, la matzá, al ser pan que no está fermentado, representa al hombre. Ok. ¿Qué representa? Representa al hombre que controla sus pasiones. Al hombre kadosh, sí, al que está ejercitándose en la independencia, al que está bajo la voluntad y la disciplina de Adonai. O sea, cuando una persona está en una posición de matzá, está completamente a la voluntad de Adonai. O sea, no está un poquito con un pie en el infierno y otro en el cielo, no está un poquito santificado. Medias tintas. Exacto, ¿está o no está? Y este tiempo, Adonai nos está diciendo, es tiempo. Ahora, pero cuando el matzá, cuando se pasa a hametz, el hametz es orgulloso. Déjame hacer un paréntesis pequeño. Yo estoy atento escuchando tu enseñanza, que está muy bella, pero déjame, con lo que estás mencionando ahora, hay algo que tenemos que aprender y clarificar en la transición del evangelio tradicional a la Kadosh Torah. ¿Por qué? Porque en la primera parte, en la religión tradicional, si pecas y rezas, empatas sí. O igualas, digamos. En el evangelio tradicional, la gente se siente segura de ser cristianos. Pero se sienten seguros de ser cristianos, ¿por qué? Porque van el domingo a la iglesia, presentan una ofrenda, el viernes están en la discoteca, entre semana viven la vida normal del mundo y pues parece que eso es ser cristiano. Pero la transición, cuando nosotros decimos, volvemos por las sendas, acuérdense que más que raíces hebreas me gusta usar la palabra sendas. Cuando volvemos por el original, entonces el matzá adquiere un valor extraordinariamente importante. Significa esto que nuestra vida hoy en Torah tiene que ser una vida evidentemente transformada. Sí. Entonces aquí aplica la palabra que dice, ya no vivo yo, porque el Mesías, Yeshua HaMashiach, vive en mí. Entonces, si el matzá, que es Yeshua HaMashiach, vive en mí, dice la palabra, y el apóstol Shaul dice, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Mesías. Sí. Por lo tanto, somos matzá. Y si somos matzá, no puede haber ni en nuestra mente, ni en nuestro corazón, ni en nuestro decir, ni en nuestro oír, ni en nuestro diario vivir, no puede haber vanidad, contienda, pleito, engaño, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si nos leudamos un poquito, entonces el orgullo, que es lo que viene a continuación, toma control, y cuando el orgullo toma el control, entonces vendrá todo lo demás. Crítica, murmuración, comentario, disgusto, pleito, ira, contienda, chisme, calumnia, bla, 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 bla. Entonces me gustó mucho lo que mencionaste ahora, pastora,
¿Somos matzah o somos James? Claro, amén. Fíjense en algo interesante que estaba pasando con el pueblo de Israel allí en Egipto. Primero, la Torah dice que ellos alcanzaron a guardar Torah, alcanzaron a guardar Shabbat, digámoslo de esa manera, y alguien que me está escuchando, uno de los eruditos de youtuber, dirá, pastora, no le habían entregado la Torah. Venían con Torah desde Abraham. Bueno, claro. Venían con Torah desde Abraham. Porque Berechit dice que Abraham guardó los preceptos, los mandamientos y los estatutos de Adonai. Entonces tienes que hacerle una auditoría a cuáles y de dónde, para que veas que sí estaba guardando Torah. No en la Torah de Matán, Torah del libro de Éxodo 20, pero sí venía guardando Torah. Entonces vemos que el pueblo de Israel se estaba moviendo ya en una posición de orgullo de los dioses de Egipto y ya estaba en una posición de iniquidad. Déjame decirte algo. Por eso es que Adonai, la salida de ellos fue precipitada de Israel y de Egipto. La salida de Israel fue precipitada de Egipto. Fue debido a la plaga de la muerte de los primogénitos de Egipto, cuando Adonai dice, listo, tienes tiempo, ¿por qué? Pero yo quiero que tú te hagas una pregunta. ¿Por qué Adonai dice es tiempo? Di conmigo, ¿por qué, pastora? ¿Y para qué Israel tendría que sobrevivir? Necesitaba que Adonai hiciera algo sobrenatural. Y él forzó la mano del faraón y le dijo, déjalos. Y es cuando viene el momento en donde el faraón los suelta. Déjame decirte, en un sentido simbólico, los hijos de Israel habían comenzado a fermentarse hasta el punto que casi se convierten en James. Voy a explicar esa parte. Por favor, exacto. La palabra fermentar, ¿cómo viene? ¿Cómo aplica aquí? Definitivamente, el pueblo de Israel ya estaba cayendo en una degradación. Ya voy a explicar eso. Como pasa hoy en día. Ya casi que la vida del cristiano, comillas, digámoslo, de las personas que son creyentes, mejor, como que han empezado a fermentarse. Ustedes no se están dando cuenta de la posición en que hoy en día está la gente que sabe que está cometiendo un pecado y como que no se le da nada. Como que dice, sí, es normal, todo el mundo lo hace, todo el mundo fornica, todo el mundo se droga, todo el mundo ve pornografía, todo el mundo, sí, ¿cuál es el problema? La masa, el matzá se está comenzando a fermentar. Se está tratando de convertir en James. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Israel ya había alcanzado el grado 49 de decadencia. ¿Sabías que en Torah existe 50 grados? Cuando llega a los 50, ya Adonai no mete su mano ahí. Israel había llegado al grado 49 de decadencia. En ese momento en que entra en el grado 50, una degradación que ya era totalmente inminente, habían llegado al punto sin retorno. O sea, en ese estado ya Adonai no hubiera podido redimir al pueblo de Israel. Entonces, Pastor Roberto, en breves segundos, explica qué es degradación. ¿En breves segundos? Sí. ¿Puedo tener siquiera minutos? En breves. ¿O medias horas tampoco? En breves. Solo voy a mencionar algo muy, muy básico en el libro de Gálatas. Todos recordamos en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, verso 22, el apóstol Shaul nos recuerda lo que conocemos como el fruto del Espíritu y lo describe como una persona que tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esta palabra templanza tiene que ver con lo que es el dominio propio. ¿Qué sucede? Este es el fruto del Espíritu. Hablamos de grano, hablamos de agua y hablamos de fuego. El Espíritu, el Ruach HaKodesh, en la vida del ser humano, del hombre, hablo del hombre genéricamente, como el hombre, como la mujer,
goza de ese fruto del Espíritu Santo. Y si ustedes lo observan en Gálatas 5:22, nos da una descripción tan maravillosa de cada uno de esos frutos del Espíritu Santo, que son los que nos permiten vivir completamente libres de leuda, libres de pecado, en gozo, en paz, en absoluta armonía, en paciencia, en benignidad, en bondad, en emuná, en mansedumbre. Pero cuando ¿cómo se dice? La leuda. El James. El James empieza a leudarse, a fermentarse, es la palabra correcta. Cuando el pan se empieza a fermentar y a tomar ese sabor del fermento, entonces va a perder o va a entrar a un nivel de degradación, pierde el original, pierde el fuego verdadero del Espíritu, y entonces su amor ya no es amor, sino que está en una tendencia de ir hacia el odio. Entonces su gozo ya no será el gozo de ser un hombre kadosh y estar en la kadosh Torah, sino que su gozo se convierte en lamento, sí, en tristeza, en dolor, en angustia. Entonces ya no será shalom, sino que todo será a su alrededor conflicto, caos. Ya no habrá paciencia porque sucederá todo lo contrario. Se vuelve impaciente con la situación, impaciente con el problema económico, político, social. Es la impaciencia la que nos lleva a cometer tantos errores. La benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, todo pierde su fundamento y empezamos a degradarnos, empezamos a entrar a esos niveles de degradación, que sería un tema que vale la pena, Pastora Pili, a propósito, vamos a grabarlo completo, los grados de... ¿Por qué la degradación nos habla de 50 grados? ¿Por qué? Porque cuando empezamos a degradar el fuego del Ruach HaKodesh, sin darnos cuenta y sin pensarlo, nos pasamos al otro lado, al otro bando, si puedo decirlo de esa manera, y empezamos a cometer gravísimos errores. Acciones, pensamientos, dichos que no deberíamos tener en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro diario vivir, se convierten en un estilo de vida y no nos damos cuenta que ese estilo de vida es un estilo totalmente leudado. Fíjate, pastor, que mucha gente, hablando tú, me hiciste caer en cuenta de algo importante. Tú no has escuchado a la gente cuando dice, es que yo ya llevo más años que tú. Uh-huh. Y resulta que cuando tú volteas a mirar a esa persona, ya no lee la Biblia, uh-huh, ya no se congrega, ya no tiene el fuego de la pasión que tú le encontraste. Y entonces tú empieza a pensar, ¿no será que esa persona empezó sus grados de degradación? Sí. Y hoy no se congrega, no lee la Biblia, no tiene el fuego de orar, no tiene, si le dicen conéctate, qué pereza, y todas esas cosas que empiezan a hacer, eso es peligrosísimo, porque empieza a entrar el Hametz sobre la vida de la persona. Y cuando entramos al tema de la aflicción, cuando una persona entra al tema de la aflicción y no tiene estos fundamentos establecidos, entonces el fermento lo lleva, repito, a dar pasos inapropiados. Sí, es que definitivamente, pastor, yo creo que algo que Yeshua nos enfocó mucho, él habló mucho en nuestras vidas de una sociedad materialista, ¿verdad? Nos estableció el paganismo, nos habló de lo que era volver a los orígenes. Dijo, si ustedes me conocen, sabrían que Abraham, y volvió a tocar el tema de Abraham en nuestra vida, y nos tocó hasta las fibras más ópticas para decirnos, cuando el mundo está pensando más en el dinero, cuando el materialismo, cuando la inmoralidad sexual, cuando nosotros estamos escuchando de paganismo, ya nosotros sabemos que hay decadencia. Pregúntate, ¿en qué grado estamos hoy? Porque es importante entender que Adonai nos está hablando directamente a nosotros y nos está diciendo matzá o Hametz. Y la pregunta es, ¿en qué grado de degradación está tu casa? Hazte esa pregunta. ¿En qué grado de degradación están tus hijos?
¿En qué grado de degradación y de valores morales está tu familia? No importa el pecado, no importa lo que esté pasando en casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro hogar, o sí importa. Porque el grado de degradación, ¿sabes qué es lo que marca? ¿Sabes qué es lo que más marca una sociedad? Una familia. Si hay una familia en donde el grado de degradaciones son altos, la sociedad está mal, la comunidad está mal, la congregación está mal. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque nosotros necesitamos entender en dónde estamos como familia, como hogar. Hay algo que tiene que ir en la trascendencia de esta noche. ¿Cuántos Hamets tienen tus hijos? ¿Cuántos Hamets tiene tu esposo? ¿Cuántos Hamets tiene tu esposa? ¿Saben? Algo que les voy a compartir. Yo soy muy cuidadosa de esto. Yo sé que yo soy latosa, cansona. Yo sé que a veces aquí en mi casa me voltean a mirar y me dicen, ay, mami, es que a veces eres demasiado latosa. Pero yo soy latosa. Latosa, exigente. Exigente, sí, muy exigente. Pero ¿por qué yo soy tan exigente? Yo creo que el éxito que hemos tenido como pareja matrimonial con nuestros hijos es que hemos exigido. O sea, no hemos permitido que los niveles de degradación entren en nuestra casa. Cualquier cosa, yo tengo mis parabólicas puestas. Yo reconozco que soy muy cansona porque yo no permito cosas. Por ejemplo, yo recuerdo que hace unos años atrás mi hijo menor tenía un amiguito y el amiguito venía a la casa y él traía en su mochila unas películas de lucha libre y entonces el amiguito me decía, yo una vez bajé y vi que estaban viéndolo y le dije, lo siento mucho, mi amor, con todo mi corazón, con todo mi respeto, en la casa de nosotros no se hace eso ni se ve eso. Entonces yo le dije a mi hijo, si él quiere volver a venir y trae la película, dile que yo la destrozo, que se la lleve. Mami, no es tuya, no importa, pero lo que pase de esa puerta para acá es controlado por nosotros. Y eso hace muchos años atrás. Y yo, ¿qué es lo que te quiero recalcar? ¿Cuántos Hamets se te ha metido a tu casa? Y hoy en día tú dices, no sé cómo sacarlo, no sé cómo hacerlo. Y Adonai nos está dando la estrategia. Adonai nos está diciendo, hay que pasar por un área donde, ¿tú crees que para Adonai no fue fácil sacar al pueblo de Israel de Egipto? No, o sea, él hubiera podido sin las plagas sacarlos, pero Adonai estaba desarrollando una estrategia para Israel. Ahora, te voy a hacer la segunda pregunta. ¿Tú por qué crees que Adonai se los llevó a ellos y los tuvo que pasar 40 años en el desierto? 40 años donde no los dejó comer comida inmunda. Los tuvo que santificar en el vientre, porque ellos dependían de la comida inmunda y anhelaban la comida inmunda. ¿Tus hijos anhelan la comida inmunda? Adonai los va a pasar por el desierto. ¿Duro? Sí. ¿Qué más tuvo que hacer Adonai con ellos? Les tuvo que cambiar la manera de pensar. ¿Por qué? Porque la manera de pensar del pueblo de Israel en Egipto era una manera esclava, contundentemente esclava. Y Adonai dice, ¿sabes qué? Con tu manera de pensar no puedes entrar a la tierra prometida. No puedes tener un estilo de vida. No puedes. Fíjate, perdón, papito. Estaba pensando en el proceso que realizamos hace unos días, cuando sacamos lo leudado. Porque es el ejercicio, estamos viviendo una práctica. Y la práctica que hacemos de empezar a retirar lo leudado de la casa, ¿verdad? Y veo como para muchos de los hermanos que son de poco tiempo, que están empezando a hacer esta operación por primera vez, nos escribían y nos compartían, mira, puedo sacar esto, debo sacar esto también lo debo sacar. Y es el ejercicio práctico de lo que tenemos que hacer con nuestro corazón, el empezar a tomar todo lo que esté fermentado en nuestra vida. Y esa es una práctica que todos tenemos que hacer, claro, de carácter personal, individual. Yo recuerdo que en una ocasión las personas preguntan con mucha frecuencia el tema del talí. Si no tengo talí, si
requiere un talí, si la Torá lo exige, si los rabinos lo exigen, ¿de dónde viene la historia del talí? Mira, independientes de las exigencias y de las normatividades y todo lo demás que hay respecto al tema, tenemos que aprender a hacer de la Torá el manual de vida personal. Me explico. Yo uso el talí no porque un rabino lo dijo o porque específicamente hay un pasuk, un versículo que me diga que debo usar talí. Personas me dicen, pero los tzitzit aparecen en el libro de Números. ¿Pero dónde aparece el talí? Por lo tanto, yo no lo uso. No te preocupes, yo lo uso, es mi testimonio, porque para mí en lo personal, el tener mi tiempo de oración y encerrarme en el talí, acuérdense cómo Pablo nos enseñaba a encerrarnos en la tienda, a encerrarnos en nuestro cuarto privado y en ese cuarto privado buscar el leudo, todo lo fermentado y poderlo expresarle al Eterno y decirle, Padre, límpiame de esta contaminación en mi mente, en mis ojos, en mis oídos, en mi cuerpo, en mi corazón y cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de vivir. Es el proceso de empezar a limpiar completamente esa leuda, ese fermento. ¿Para qué? Para que hagamos fundamento de familia. Solo quería decirte esto. Esta mañana te estaba mostrando, tuviste, alguien me envió un video muy bonito de una familia americana de Nashville, Tennessee. Se los puedo compartir para que lo vean los hermanos. Una familia en Nashville, Tennessee. Una familia country. Esto en español es como una familia de campo, ¿verdad? Una familia campesina. Pero no lo mismo que en nuestros países. Perdón. Una familia campesina muy americana, obviamente, ¿verdad? Y el padre, la mamá, bueno, el esposo, la esposa y sus 3 hijas, todos a la vez cantando, cada quien con un instrumento muy country, con música muy country, repito, música muy de campo, pero me pareció maravillosa esa familia, cómo tocan los instrumentos, cómo cantan. Cuando la pastora bajó por su cafecito, que ya estaba servido, sí, entonces le mostré y le dije, mira qué maravilloso este video de familia, y le dije, estas niñas nacieron todas con los dones y talentos de sus padres, porque una familia unida hace una ciudad unida, hace una nación unida, hace una Keilah unida, y en esa familia necesitamos que se construyan valores y fundamentos libres del fermento. Baruch Hashem, sí es así. Bueno, ahora la pregunta que nos vamos a hacer para el siglo XXI en nuestro Matzah. ¿Qué nos está haciendo esta pandemia a nosotros en este momento? ¿Qué es lo que nos obliga a redefinir lo esencial de lo no esencial? ¿Sí o no? ¿Qué es esencial hoy? Mucha gente, yo no sé por qué, ¿verdad? Pero hay mucha gente que no le gusta estar en su casa. En casa. Entonces, quédate en tu casa. Yo digo, yo me he hecho esta pregunta, ¿no? ¿Por qué será que hacen tanto énfasis en quédate en tu casa? Pero hay gente que no se amaña en su casa, se amaña fuera de su casa, pero en su casa no se puede amañar. Una de las cosas que esta pandemia, que esta celebración de Matzah nos va a dejar a nosotros es a decirle a Adonai, tú has sido suficiente para nosotros. Amén. El día de la convocatoria del Moedín de Pesá, terminamos nuestro Seder con Dayenu, ¿se acuerdan? Habría sido suficiente. Y yo preparé un Dayenu en la pandemia para este día de Matzah, diciéndonos todos nosotros, ¿tú sabes lo suficiente que ha sido Adonai para este tiempo, para tu vida? Así como el pueblo de Israel pudo decir, Dayenu, si no nos hubieras sido sacado, si no nos hubieras dejado sino al lado del mar, si no nos hubieras pasado sino al otro lado, si no solamente nos hubieras dado el maná, y todo ese agradecimiento, Dayenu, Dayenu, gracias Adonai. ¿Sabes? Tenemos que separar lo esencial de lo que no es esencial. Lo esencial en este momento es entender que Adonai está actuando en nuestras familias. ¿Cómo? Parece que no, ¿verdad? Muchos de ustedes tienen niños pequeños todavía, yo ya pasé por esa etapa, aunque los tengo ya adultos, pero también se pelean.
Pero ustedes tienen sus niños pequeños y estar todos en casa y sostenerse y mirarse y de pronto ya no se quieren ver ninguno, pero al rato todos están contentos. Dayenu ha sido suficiente. Adonai ha sido suficiente. Entonces quiero que tomemos este marco mental y pensemos qué grado de degradación hemos tenido y cómo volver a entrar a un grado de purificación. Por eso son el conteo del Omer, de la degradación a la purificación. ¿Cuánto vas a avanzar en este tiempo en donde Adonai te tiene en casa? ¿Seguirás avanzando hacia abajo o empezarás a subir de nivel? ¿Saldrás de tu mentalidad de que a ti nadie te tiene que decir lo que tú tienes que hacer? ¿O comenzarás a caminar, en ascender en tu vida y caminar en una vida diferente? Todos digan, Dayenu. Todos digan, Dayenu. Entonces vamos a hacer un Dayenu sobre este momento en donde estamos viviendo. Y todos digan, habría sido suficiente. Entonces, si mis hijos tienen maestros dedicados que los inspiran en Torah, incluso si les falta su campus de edificios y sus amistades, todos digan, Dayenu. Adonai ha sido suficiente. Si nos tenemos los unos a los otros, si nos sentimos conectados, parte de una comunidad que trabaja junto, incluso si no podemos ir a cortarnos el cabello, ni a la manicurista, ni actuar en ni ir a comprar ropa, todos digan, Dayenu, habría sido suficiente. Lo voy a decir, que es algo maravilloso poder repetir estas palabras. Si podemos observar las moedim, las festividades de la emuná, de la fe, y recordar que Adonai dirige al mundo y trae redención, incluso si no estamos en un hotel o si no hemos salido a vacaciones, si este año no podemos salir a ningún otro lado sino estándonos en nuestra casa, amén, pero estamos vivos y con salud, amén, amén. Todos digan, Dayenu, habrá sido suficiente, ¿verdad que sí? Que ahora, perdón que digas ese punto, es que gracias por esta palabra tan maravillosa, Eterno Padre. Yo no me canso de darle gracias cada día a nuestro amado Adonai, porque ¿qué más necesitamos tener sino la bendición tan maravillosa, esta verajá que el Eterno nos ha entregado, de tener vida, de tener salud, de tener familia, de tener un techo, Eterno Padre? Gracias. Pasar a la mesa y hay provisión en nuestra mesa. No se trata, aquí no se trata de dinero, aquí no se trata de propiedades, aquí no se trata de joyas, de lujos, de tantas vanidades que el hombre tiene. El Eterno nos está llevando en un proceso donde solamente saber que hoy nos podemos levantar en la mañana y tomarnos un fresco, tomarnos un café, podernos reunir en familia, Dayenu, gracias, Eterno Padre, porque todo esto es maravilloso. Sabes, hoy les publiqué a los hermanos en los portales en internet de Easy, estaba cortando la yarda de nuestra casa y sucedió algo muy interesante. Había una temperatura, un sol maravilloso, porque ya estamos en el tiempo de primavera, un sol extraordinario. A las 9 de la mañana, un sol radiante, pero particularmente una temperatura muy baja, una corriente de aire bastante fría de por más, y aproveché, ese es un clima para mí, ese es mi clima, y aproveché para hacer mi trabajo de cortar la yarda, pero hacía el corte de la yarda y lo único que podía pensar mientras cortaba esa yarda y hacía ese recorrido era precisamente lo que estamos mencionando ahora. Yo le decía, Padre, gracias por este maravilloso momento, gracias por tu creación, gracias por permitirme en este mismo momento gozar de salud, de poder disfrutar de esta actividad, de poder disfrutar de este clima, de este rayo de sol, de esta temperatura tan cómoda. Realmente, Padre, gracias, porque en medio de tanto dolor en las naciones, y aún todavía lo peor está por aparecer, nuestros países, amados hermanos, ustedes lo saben, en Centroamérica, en Latinoamérica,
no tenemos los reportes aún reales de lo que está pasando en África, en la India, en todos estos lugares, están por encima de lo que siquiera la mente humana puede pensar, la tragedia de lo que está sucediendo. Por lo tanto, dígalo nuevamente conmigo, hubiese sido suficiente. Y si todos, si podemos respirar, respire por favor con facilidad. Amén. Si nuestros seres amados están sanos, incluso si no podemos disfrutar de un pleno estilo de vida, todos digan, Dayenu. Amén. Ha sido suficiente, amados, ha sido suficiente. Ahora, en Hanmaxá nos liberamos de entonar al entonar Dayenu. Nos alegramos de detenernos para reflexionar sobre lo que tenemos y agradecer por ello. Amén. Tenemos que vivir con los límites y encontrar felicidad en lo que tenemos. Amén, amén. Así es como mantenemos una capacidad de decir, es suficiente, amado, es suficiente, Adonai, ha sido suficiente tu bendición sobre nosotros, Amén, ha sido maravilloso. Gracias. Levanta tus manos ahí donde estás y di conmigo, Habacados. Bendecimos tus mandamientos y tus preceptos. Gracias por santificarnos. Bendecimos esta fiesta del Hanmaxá, al Cordero de Adonai, y que el mismo gobierne y su autoridad esté sobre mis hijos. Venga tu reino, oh Adonai, sobre mi casa, sobre mi familia, Adonai. Mantenga sus manos arriba y empiece a decirla. Vamos a hacerle una oración. Santo, 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 diga Kadosh, 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 el que era y el que es y el que vendrá. A ti, Cordero de Dios, damos todo el honor, toda la alabanza y toda la adoración. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Alabamos y bendecimos tu santo nombre. Y te damos las gracias por tu inmenso sacrificio en el madero del Calvario. Más que gracias, amado Yeshua, gracias por tu sangre derramada por todos nosotros. Gracias porque a pesar de lo que no lo merecíamos, redimiste y nos diste el poder y la autoridad de echar fuera de nuestras vidas al enemigo de nuestras almas. Con ese poder y esa autoridad, en tu nombre, que es un nombre sobre todo nombre. Tomamos autoridad sobre todo lo pecaminoso que hay en nuestras vidas. Y te entregamos ahora mismo para que lo retires de nosotros. El pecado ya no tiene derecho sobre nuestras vidas. Vamos a ser completamente libres. Satán no tiene ningún derecho sobre nosotros. Hemos sido completamente comprados a precio de sangre y sellados por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. El Eterno pone su señal en nuestras manos y la de nuestros. Somos pueblo adquirido por el gran Yo Soy. Por lo tanto, ningún espíritu de muerte puede venir sobre nosotros sin el permiso divino. El ángel de la muerte pasará y no nos dañará. La destrucción no tendrá ningún poder sobre nosotros. El propósito para el cual fuimos creados se cumplirá. Y no saldremos de este mundo hasta que nuestro Elohim nos llame a su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Baruch Hashem.